Bueno, gracias que sigue aquí en el 11, ya estamos en 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional, y hoy estamos con un gran personaje de la UNAM y yo diría de la educación pública de nuestro país, el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado. Él es profesor de la Universidad Nacional, sigue siendo profesor a su edad, que está hecho un roble, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una historia muy interesante por muchos motivos. Él es autor de esta enciclopedia que tienen ustedes aquí viendo, en cualquier momento la verán, que se llama Enciclopedia de Relaciones Internacionales de Edmundo Hernández Vela Salgado, quien está hoy con nosotros. Doctor, ¿cómo has estado? Bien, Javier, muy bien, muchas gracias. Te voy a hacer una pregunta indiscreta, que no se nos vaya a enojar la hija. ¿Cuántos años tienes? 78. Mira. Casi 79. O sea, estamos cerca del cumpleaños. Sí. Oye, bueno, medio año. ¿Cómo has estado, doctor? Bien, bien. ¿Sí? Mientras esté uno trabajando, está haciendo lo que a uno le gusta, en lo que uno cree, está uno bien. ¿Cómo toma uno la determinación, si es que la toma o la vida lo va llevando, a pasarse toda la vida en la UNAM? Pues son las dos cosas. ¿Sí? Porque primero planea uno, piensa uno, se proyecta en lo que uno va a hacer, sin proponérselo. Desde niño empieza uno a pensar qué cosas podría uno estudiar, sobre todo teniendo un padre. Mi padre era médico, era un hombre muy culto, y para mí era un personaje verlo. Entonces yo iba a ser médico, tenía que ser médico. Sí. Ahora ya los hijos ya no piensan igual, ahora es al revés, ¿no? Hay que dime qué estudias para que no estudie yo lo que tú... Exactamente. Así me dijo incluso mi hijo, ¿no? Yo lo único que sé es que no voy a estudiar tus dos carreras. Pero empieza uno la senda y de repente te van conduciendo por otros lados a oportunidades y cuestiones que uno mismo no había encontrado en sí mismo. Yo no había pensado que iba a dedicar a ser profesor de la UNAM. Sí. Yo admiré a la UNAM desde la secundaria. Yo oía Radio UNAM y recibía la Gaceta. Y siempre admiré a la UNAM. Por eso después, cuando me convertí en profesor de la UNAM, yo ahora profesor emérito, digo, pues para mí eso es lo máximo que puede haber, sí, porque es la culminación de un sueño desde niño. Si esto se ha hecho a través de dos profesiones que empecé separadas, pero que las vinculé desde el cuarto de medicina, empecé con ciencias políticas, bueno, pues qué mejor, ser útil, destacar en dos campos importantes de la ciencia en nuestro país, sobre todo formar mucha gente. Mucha gente. Oye, doctor, bueno, además no se te quita la UNAM, hasta en la corbata, ¿verdad? Ahorita que vea, ¿verdad? Trae su corbata de la UNAM. Eso es inevitable, ¿verdad? Eso es inevitable. A ver, déjame decirte, digamos, cuando tu papá médico, cuando tú tenías que será 15, 16 años, ¿no había duda lo que ibas a estudiar? ¿Era tu vocación o era la definición del padre en el hijo? ¿Cómo funcionaba eso? No, porque la medicina siempre me fascinó. ¿Sí? Incluso trabajé en la medicina. En esa edad, en la adolescencia, yo ya estaba seguro de la medicina, pero también iba a estudiar otras carreras. Iba a estudiar primero medicina, luego iba a ser embajador, porque había leído yo algún filósofo español que hablaba de la vida de los embajadores y cómo representaban a su país y la importancia que tenía su labor. Tenía que ser eso. Y después, pues la física nuclear, que me maravillaba, y el espacio. Eran 4 cosas que yo iba a estudiar consecutivamente. Oye, pero eso está difícil, ¿no? O sea, digamos, espérame, eso lo piensas. Yo conozco buenos amigos que han estudiado 2, 3 carreras y lo deciden estando en su carrera, ¿no? Pero tú ya traías un plan bien organizado y estructurado. Sí, por eso estaba yo en cuarto año de medicina, cuando entré al primero de ciencias políticas en la antigua escuela de ciencias políticas. Al segundo año creo que se pasó a la ciudad universitaria. Claro, que le llamábamos la escuelita. Entonces terminé primero medicina en 57, incluso me retrasé un poco en ciencias políticas porque gané la oposición de anatomía humana, que era la clase que yo daba. Sí. Me hice reumatólogo en el Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México y podía haber sido director al año siguiente, siendo un escuincle, 23, 24 años. ¿Y qué pasó? No, porque vino el problema de los médicos. Sí.
en donde los ferrocarrileros les lanzaban jitomates a los médicos en su marcha allí en el centro de la ciudad. Entonces yo estaba en un problema, era ferrocarrilero por el Hospital Colonia. ¿Y eras médico? Y era médico, eso no lo podía aceptar. Y fue una época muy difícil y coincidió esto con pues lo maravilloso que fue para mí estar en ciencias políticas. Sí. Porque yo les daba conferencias a mis compañeros de medicina. Yo estuve en un grupo piloto de 36 alumnos que llevaban cada 2 meses primero una patología y luego una clínica en los últimos años. Y entonces, cuando supieron mis compañeros que estaba yo en ciencias políticas, pues me hacían que yo les diera conferencias. Entonces, los sábados, después de la sesión del hospital... En el hospital. Yo ni sabía de qué les iba a hablar porque empezaban a circular por ahí una hojita de qué querían. La Revolución Cubana, de China, interesante, cosas así por el estilo. Y yo guardo incluso las caricaturas que se hacían. Había un compañero de medicina que yo le decía que se había equivocado de carrera. Velasco, porque hacía unas caricaturas sensacionales. Oye, ¿no? y esto pasaba a las 2 de la tarde, una cosa así de los sábados. Sí. Y ¿No íbamos a comer todavía? Sí, claro. Sí, no entiendo, porque es una... ¿Cuál era la diferencia de edad, doctor, entre tú y ellos? Mira, los de medicina, yo era siempre 1 año o 2 más joven que ellos. En ciencias políticas, pues éramos más o menos de la edad. Yo pensaba que la mayoría eran menores que yo, pero no. No. No, en absoluto. Incluso, pues yo he tenido muchas veces alumnos mayores que yo en aquella época. Ahora ya es muy difícil. Sí. Eso ya no se da. No. Pero... pues yo no sentí nunca ningún problema, ni vi nada importante en esa cuestión. La idea de estar en medicina, que era tu vocación, pero la idea de tener inmediatamente después, antes que la física y el espacio, las ciencias políticas, ¿a qué crees que se pudo deber? ¿De dónde te vino esa vocación? Pues me vino justamente por esas lecturas que te decía yo, que explicaban la vida de los embajadores, de los representantes de sus países, y yo siempre he tenido imbuido el nacionalismo en el mejor sentido de la palabra. Entonces yo dije, yo voy a ser embajador de mi país. Sí. Claro, cuando me ofrecieron las embajadas después... ¿Sí es lo que te iba a preguntar? No. ¿Por qué dijiste que no? Porque tengo la impresión de que le ofrecieron 2 veces. 2 veces, cuando menos, ¿no? Me lo ofrecieron, sí. ¿Quién te lo ofreció? Era el famoso subsecretario González... ¿Galvez? No, González Galvez nunca fue. Bueno, él es un tipazo, Sergio González Galvez. Sergio es una maravilla. Sí, es embajador emérito. Él debió de haber sido secretario, pero no lo dejaron. Algo pasó en el camino, ¿verdad? Este era un profesor era un abogado de Puebla, que fue famoso ahí algún tiempo en la secretaría, y que incluso viendo primero pues que había un conflicto porque él era abogado y yo iba a hablar de las gentes de relaciones internacionales, lo convencí de que la Secretaría debe de tener, está bien que tengan abogados, son complementos, son especialistas, pero esto debe de ser para los internacionalistas. Estamos haciendo esfuerzos enormes para la formación de la gente capacitada y preparada para eso, y pues no está bien que no haya lugares para ellos porque están ocupados por otros profesionistas. No te hablo de arrepentirte, doctor, pero ¿no pensaste que hubiera sido bueno irte de embajador? Sí, me arrepentí. Bueno, no me arrepentí. La primera oferta fue del secretario de Relaciones en la época de López Portillo, 1974, yo creo. ¿Cómo se llama este? Santiago Roel. Santiago Roel me habló un día a las 7 de la mañana para decirme que el presidente quería nombrarme embajador en China, que fuera el primer embajador en China. Y yo, casi sin pensarlo, le dije que no. Doctor, piénselo, dice, piénselo, yo le hablo a usted mañana para que usted me diga. Y mis hijos estaban muy chicos. Claro. Pero no es por nada, pero ahorita cómo te lo agradecerían, doctor, ¿no? Además, viendo lo que había hecho López Portillo con España, bueno, esa tontería, que fue una tontería, digo, no España, sino con la República, es decir, haber cancelado las relaciones.
Entonces a mí no me garantizaba que yo tendría margen de acción para hacer la política asiática de México. Entonces no le acepté. No tendrías Me capacidad habló de al otro maniobra. día a las 7 de la mañana nuevamente. Dice, el presidente le da a usted carta blanca, tiene $10,000, casa, coche, todo lo que se necesite para sus hijos. Y le dije, pero no, dice, pero es que el presidente está... Le dije, ¿qué es una orden? Dice, no, claro, le digo, porque aunque fuera una orden no la aceptaría. Claro que días después, bueno, yo esto lo platiqué con mi esposa, pero días después yo pensaba, habré cometido un error, porque pues yo iba a ser embajador y a lo mejor esta era otra vía que me podía permitir pues también ser útil al país. Sí. Pero ya había pasado otra cosa unos meses antes. Un alumno mío se había llegado y se me montó ahí en mi oficina, en un sillón, y dice, yo tengo una pregunta que hacerles. Dice, ¿por qué no es usted secretario de Relaciones Exteriores? Y le digo, pues mira, porque decidí mejor formar a personas como tú para que representen al país. Y yo me la creí, es decir, no lo claro estaba que diciendo sí. de ocurrencia. No, claro. Ya para ese entonces, ya había fundado el Centro de Relaciones Internacionales, que era pues una necesidad para impulsar la investigación. Que era quizás de estos inéditos en la UNAM, porque no había antecedentes, y porque la facultad tenía ciencia política, comunicación, ¿no? Periodismo que empezó a funcionar. Todavía. Sociología tenía todas las 5 carreras, pero éramos 425 alumnos en total. Pero en Relaciones Internacionales apenas empezó a abrirse el muy espacio. Pocos, y la mayoría eran hijos de embajadores extranjeros. Uh-huh. Algunos hijos de políticos nacionales, que todos se fueron a su trabajo a otros lados y nos quedamos solo los que... Es la generación 60 que ha mantenido la facultad durante mucho tiempo. Mira. E incluso a Relaciones Internacionales. Ya ahora sí, ya quedan muy pocos, 2 o 3. Bueno, quedamos. Sí. Quedamos unos cuantos. Digamos que ya están las nuevas generaciones. Y ahora tenemos al frente del centro, por primera vez en mucho tiempo, a gentes formadas totalmente por en el centro. Entonces, y que están pues interiorizadas con la especialidad, con la disciplina, con la formación, con el país, porque tienen que tener todo ese conjunto de elementos. Doctor, ¿no? Lo que pasa entonces un poco, digamos, en este desarrollo que uno tiene, adiós a la medicina y bienvenida a las relaciones internacionales en tu vida profesional. No. A ver. No. Desde que estuve en Ginebra, para hacer el doctorado en Ciencia Política y Relaciones, me decían que si había yo cambiado bien o cambiado mal. Y les dije, no he cambiado. Sí. ¿Por qué? Pues porque para mí la base de todo es la medicina. Y por eso incluso mis compañeros me decían que yo era el médico de las relaciones internacionales, porque yo veo todo el mundo desde la perspectiva del ser humano. Entonces, esa visión humanista del médico, yo le he podido proyectar a nivel general, a nivel universal, y creo que para mí eso ha sido una enorme ventaja, porque veo las cosas mucho más claras que otros, mis compañeros, mis alumnos incluso, que han cedido en la carrera en lugar de seguirse preparando, formando, debido a las dificultades, sobre todo económicas del país, que ha tenido durante pues, varios decenios, ¿no? Sí. Oye, mucho tiempo. Y de repente, a ver, ¿qué es decir? Estás con las 2 carreras, pero al fin y al cabo te vuelves, para hablar claro en términos académicos, investigador. Internacionalista, investigador y además profesor, ¿no? Que son las funciones básicas cuando los profesores son de tiempo completo. ¿Cómo llegaste a hacer este diccionario, esta enciclopedia más que diccionario? Pues justamente. Que hoy se convierte, por cierto, en un texto no solo de México, sino de internacional y del mundo, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, ahí está una vinculación de la medicina con las relaciones. Entra unas ciencias políticas y no había textos. ¿No? ¿Cómo se llaman estos? Textos básicos. No había. En medicina, en cualquier materia, en cualquier asignatura, en cualquier rama, hay muchísimos textos sobre aquellas. Y llega unas ciencias políticas y no hay nada. Entonces yo dije, necesitamos un texto. Pero ¿por qué escogí el diccionario? Porque yo decía, mira, en medicina no puede equivocarse el médico en un diagnóstico. Sí.
En ciencias políticas la gente tiene miedo de decir algo formalmente y prefiere la ambigüedad o prefiere la superficialidad. Digo, nos hace falta ser más definitivos en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Veía uno, por ejemplo, a 2 personas o 5 hablar en aquella época de la dependencia, y cada uno tenía una idea totalmente diferente a la independencia. Y luego resultaba que se ponían de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo? Será en su desacuerdo, porque no saben. Entonces hay que definir las cosas. Y por eso el diccionario, que yo lo propuse primero a la Secretaría de Relaciones. ¿Y qué te dijeron? En aquel, sí, se iba a hacer, incluso se firmó un contrato y 10 personas íbamos a participar. Yo tenía la parte política, que era la que yo había propuesto, pero estaba, por ejemplo, César Sepúlveda para hacer la parte de Derecho, y así se escogieron a 10 personas, la Secretaría, y nos dieron un plazo de 6 meses o no sé cuánto para entregar la primera parte de la investigación. Había que entregar 100 términos o algo así, 100 términos, las definiciones. Híjole, es que... Nadie entregó nada, nadie, excepto yo. Yo lo entregué y ahí estaba. Entonces, como nadie entregó nada, ni lo entregó después, no se publicó. Y con los años, estaba Castañeda de secretario. Don Jorge. Yo le pedí a Jorge Castañeda, yo lo conocí él en Ginebra, él era embajador, representante ante la ONU en Ginebra, que me devolviera mi texto, porque había un contrato. Y porque incluso habían aprobado en la Secretaría, en el Consejo Editorial, que la Secretaría no debía de publicar nada político ni social. Yo les dije, pues entonces, ¿qué van a publicar? Pues no van a publicar nada. Esos pluritos que se ponen, ¿verdad? Y Castañeda fue muy gente, sí, como no. Bueno, un diplomático de excepción, me dieron la carta y me lo devolvieron. Y entonces me puse yo a trabajar con esto para hacerlo ya formalmente. Y por eso en 81, con el apoyo de la Coordinación de Humanidades, salió publicado. Incluso hay por ahí un mapita, una foto, porque la carátula tiene un mapa del mundo. Y yo insistía que fuera un mapa con México en el centro, pero ningún dibujante me lo pudo hacer. Entonces yo encontré un mapa japonés y de ese se hizo la derivación, y no está exactamente en el centro, pero porque la idea era, esta es la visión de un mexicano, no es la visión de un extranjero. Y no por denostar o por cualquier cosa, sino por cómo vemos los mexicanos la vida internacional, cómo vemos nuestra historia, cómo nos vemos en el futuro, porque es muy importante proyectarse siempre. Está uno trabajando, haciendo algo, ¿para qué lo estás haciendo? Es cómo te ves tú con eso dentro de unos años. Esas preguntas son terribles para la gente, porque dicen, no, pues ¿cómo? Si le preguntas a un médico, un muchacho que está estudiando medicina desde la prepa o ya en el primer año, te va a decir, me veo en el hospital tratando niños, haciendo esto, tratando viejitos. En esta especialidad. Un abogado te va a decir, un muchacho te va a decir, pues yo me veo de litigante. Digo, pero en la facultad, cualquier especialidad ¿qué vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Pues ya veremos. Uno que otro decía embajador, seguramente. En ciencias políticas, los extranjeros. Sí, pero incluso los nacionales no. Porque después vino una época de desprestigio para las relaciones. En la época de Carpizo fue terrible. Se desprestigió a la universidad, se separó a los profesores de los investigadores. Tal vez no fue una obra personal, pero se permitió que hubiera ese tipo de situaciones. Y luego el ruido que la UNAM provoca siempre en el país, ¿no? Pues sí. Los que ofrecían trabajo hasta ponían no UNAM. No UNAM. Y algunos ponían no ciencias políticas. No, eso era tremendo. Entonces había que hacer un esfuerzo mayor para sobremontar aquello y para hacer ver a la sociedad que estas gentes son valiosas y están trabajando para el país, están siendo producto de la nación, por eso es la máxima casa de estudios, que digo que no es una calificación que nos dimos nosotros, sino el pueblo. Y nos lo dio más como una responsabilidad. Sí. Es decir, ustedes son la máxima, es decir, ustedes tienen que poner el ejemplo, tienen que ir hacia adelante y tienen que impulsar el avance y el desarrollo del país. Para hacer este trabajo, doctor, se te fue parte de tu vida en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Derechos de la mujer, derechos de los ancianos, derechos de los revisar cada uno. Luego acá estoy viendo qué es convenio.
Que se oye, que lo aprendan, perdón, Pues ahora. sí. ¿Qué es la doctrina Clinton, no? Eso fue una locura, ¿no? Es una labor de investigación permanente. Sí, ¿cuánto tardaste? ¿Realmente ¿Cuánto? tardaste en hacerlo? Pues toda la vida. Sí, ¿verdad? Desde que empecé a fines de los 70s, la primera edición fue 81. Desde entonces nunca he descansado, porque preparo cada edición. Si en el momento que se edita la nueva, yo ya estoy trabajando en la siguiente. Sí, claro. Porque no puedo esperarme a que Porrúa me diga que ya es hora de meter. No, no puede ser. Y con el tiempo también he evolucionado, porque originalmente era solamente una propuesta de definición que decía yo. Y me dice, no es propuesta, dice, esa es una definición que debía de ser tomada porque es producto de la investigación. Incluso para que se viera más así, le empecé a poner las fuentes de la bibliografía. Sí, claro. Para que vean que no son ideas. ¿Son 4 tomos? Son 4 tomos ahora la enciclopedia. La última edición, la sexta del diccionario, fueron 2. Pero así fueron evolucionando de 115 términos, que fue la primera, y de pura definición. Aquí hay 1226, donde está la definición, la historia de cómo el término o la cuestión que esté siendo tratada, los documentos internacionales en los que se basa el tema y la posible definición, y críticas y comentarios sobre el tema. Y actualizaciones todo el tiempo, ¿no? De cosas que van pasando. Los derechos humanos debe tener 150 páginas. Sí, claro. Entonces, es un libro. Sí. No es un artículo, no. Es un libro. El patrimonio mundial natural y cultural son como 200 páginas. Sí. Y lo tengo que actualizar cada año porque en junio, y ahorita ya lo estoy haciendo, se reúne el Comité del Desarrollo del Patrimonio Cultural y decide cuáles nuevos lugares se van a agregar, cuáles se quitan, cuáles están en peligro. Sí. Entonces yo tengo que estar al tanto de todo eso para estarlo actualizando. Doctor, ¿y cómo está la UNAM? Bien, podría estar mejor. Ver, sí, pero después de 55 años de verla diario, de caminarla, de tener ahí tu cubículo, de estar ahí, ¿cómo se ve hoy la UNAM? Pues sigo viéndola como una institución prodigiosa. Incluso mi visión se ha ampliado. De que es prodigiosa no hay ninguna duda. Yo mismo soy ejemplo de que uno de los impulsos importantes de la universidad ha sido la movilidad social, es decir, que la gente pueda ir accediendo y mejorando sus condiciones con base en su esfuerzo y demás. Y creo que eso se logra en muchísima gente, no en todos, porque no todos están dispuestos o han puesto su voluntad suficientemente para hacer eso. Lo que sí creo es que podríamos todavía hacer más y mucho más. Nos hacen falta recursos porque estamos trabajando bajo presión. Ya hay ahora casi 400,000 alumnos. Hace 25 años habíamos llegado a 350 y de ahí se empezó a bajar hasta 250 para que sirviera el presupuesto. Desde el rector Narro nos pidió cada año que aceptáramos un 10% más de alumnos. ¡Híjole! Con el mismo ingreso, con las mismas cosas que hay en la UNAM. Y hasta ahora no ha habido un cambio sustancial y cada año es un 10%. Sí. Y por eso es que esos 250 se convirtieron ya ahora en 410 o algo así. Los profesores han crecido muy poco, el sindicato felizmente no mucho, pero la institución sí, porque es un factor ambiguo, sí. Porque yo estoy por la defensa de los trabajadores, pero productivos, es decir, impulsores. Uno sabe lo que ha pasado a lo largo desde los 70, ¿no? Lo hemos vivido, entonces, y esa fue una cosa de Pablo González Casanova, desafortunadamente, con su libro de la democracia en México. Fue impulsor, claro, él nunca pensó seguramente que iba a pasar eso, ni lo que le iban a armar después que lo iban a sacar de contra, ¿no? ¿Nos podemos sacar una foto de despedida, doctor? Sí, claro que sí. Ahí para nuestro archivo y además para otra cosa que te digo, ¿y cómo ves las cosas ahora? Ahí, si nos sacamos una foto. ¿Cómo estás viendo las cosas ahora en política exterior, doctor? Pues no muy bien. ¿No muy bien? ¿Qué no te gusta? No muy bien. Pues nada. ¿No? Más bien, nada me gusta.
A ver, pero digamos, ¿qué? La relación con Estados Unidos, por mencionar uno. Mira, hay dos cuestiones primordiales, ¿no? La primera, obviamente, para eso es la relación con Estados Unidos. Sí. Que no solo no ha variado un ápice, sino estamos más supeditados a Estados Unidos, con un presidente que te insulta todos los días, que habla mal de ti, que te pone una pistola. Con ese no puede haber paz y amor, ni puede haber ningún acuerdo absolutamente. Si yo no creo que nadie pueda negociar con una pistola ahí enfrente. En la cabeza, sí. Eso no puede ser. Y lo estamos viendo en los resultados que tenemos. Está haciendo un gran esfuerzo para mantener la situación, pues si acaso, como estaba, con el nuevo agregado de los migrantes, en los que pues México no está siendo perjudicado terriblemente por Estados Unidos. Yo no creo que valga la pena ser cancerbero, como lo hemos sido durante mucho tiempo de Estados Unidos, cuidarle la puerta, protegerlos ellos, y nosotros ¿qué? Eso no me parece en absoluto, ¿no? Doctor, es un gusto volverte a ver. Teníamos tiempo de no vernos. Qué bueno que nos volvimos a ver. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien, hasta la próxima. Adiós.